es un crecimiento numérico, un crecimiento integral, un crecimiento de almas y un crecimiento interno a través de la palabra, a través del evangelismo. Amén. La mejor medida para nosotros saber qué tanto estamos creciendo es mirar qué tanto está creciendo la iglesia a través de mi crecimiento. Dicen amén a eso. Si la iglesia está creciendo por su crecimiento, entonces usted está creciendo. Si lo que Dios está haciendo, trayendo almas nuevas al conocimiento de la verdad, es a través de cada uno de nosotros, es una señal muy positiva de que estamos como iglesia madurando y creciendo. Si por el contrario, hermanos, la iglesia está creciendo por un grupo minoritario, por un pequeño porcentaje de personas en la iglesia que se hayan evangelizando y creciendo la iglesia, o quién sabe, hermanos, si las almas nuevas están llegando solas, es una mala señal de que algo no está bien con un grupo dentro de la iglesia. Cada vez que Jesús salvaba a alguien, un buen caso es la mujer samaritana, que la Biblia dice que esta mujer se fue a su pueblo y ella le habló a su familia y a sus amigos y los trajo hasta donde estaba el Señor Jesús. Y cuando ellos oyeron al Señor, creyeron a la palabra, no por lo que la mujer le había dicho. Ellos le dijeron: ahora podemos creer, ya no solo porque lo que nos dijiste, sino porque nosotros mismos lo hemos escuchado. Ahora nosotros mismos tenemos una experiencia directa, amén, con el Señor Jesús. Entonces, una señal muy positiva de una iglesia saludable, madura y que está creciendo internamente es el crecimiento que estamos mirando cada domingo y cada miércoles en la casa de Dios a través de lo que nosotros estamos haciendo durante la semana. ¿Entienden eso? Entonces hay cosas que son muy fundamentales, muy básicas, hermanos. No se pueden quitar ni alterar de la vida de cada creyente. Si no las entendemos, hay un problema, habrá estancamiento, habrá crisis. La mayoría de las crisis que yo veo en la vida de cristianos y de familia y de matrimonio son precisamente el no entender que hay que crecer después de conocer la palabra. Después de conocer a Dios hay que crecer, y ese crecimiento va a impactar la vida de otras personas. Lo triste muchas veces, hermanos, es que no estamos impactando ni siquiera dentro de nuestras casas. Si tú no impactas dentro de tu casa, tú no puedes impactar para afuera de tu casa. Tu oración esta noche debe de ser: Señor, yo quiero una transformación interior, un cambio interno por lo que yo estoy conociendo de ti en la palabra, en la iglesia. Amén. Mire, hay algunas cosas que las he mencionado anteriormente aquí, quiero volver a reiterarlas porque son parte del diario vivir de la iglesia, hermano. La iglesia es un reflejo de lo natural. En lo natural, una planta en lo natural, una semilla en lo natural, si usted no la siembra, si usted se queda con la semilla, ¿qué sucede? Si usted toma una cosecha de frijoles o una cosecha de arroz o de ajíes o de maíz, y usted toma toda la cosecha y la come, la consume, ¿qué va a suceder? El próximo año, aunque este año usted comió mucho, usted se llenó, pero el próximo año, ¿qué va a suceder? Usted va a andar buscando semilla para sembrar. Y si no hay semilla, usted va a tener una crisis de alimentación en su casa. Nosotros somos una familia de agricultores. En mi niñez nosotros sembrábamos la tierra, tenemos una finca y sembrábamos la tierra, pero cada cosecha nosotros lo primero que hacíamos era apartábamos la semilla para el siguiente año. Si no apartábamos la semilla, hermanos, no había esperanza de que el próximo año tendríamos otra vez ese producto. Amén. Entonces, una de las cosas, hermanos, que Dios quiere que la iglesia sepa es: la iglesia nació para reproducirse. Usted nació para reproducirse.
Si usted no se reproduce, usted va a morir. Y cuando usted muera, no dejará una semilla. La Biblia claramente enseña, hermano, que para ser parte del reino de Dios necesitamos nacer otra vez. Mire lo que dice Juan capítulo 3, verso 1 al verso 7. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Juan capítulo 3, verso 1 al verso 7. Dice la palabra del Señor que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces a menos que Dios esté contigo. Amén. Y en el verso 3 dice: Jesús le responde: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Nicodemo dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua, del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay un nacimiento del que nosotros fuimos parte. Hay un nacimiento que nosotros experimentamos. Cuando conocimos a Dios, nacimos de nuevo. Amén. Y dejamos el viejo hombre y dejamos la vida que llevamos, y ese nuevo nacimiento es una vida nueva en Cristo Jesús. Todo comienza a ser nuevo, hermano. Ya las expectativas que teníamos de la vida cambian. En la madurez que teníamos, hermanos, cambia la manera de ver las cosas, cambia. Y nacemos de nuevo. ¿Y qué empieza a hacer usted? Empieza a reproducirse. ¿Cómo? En otras vidas, hablándole de lo que Dios ha hecho en usted. La única manera, hermanos, de que yo no le diga a otra persona lo que Dios ha hecho en mí es que Dios no haya hecho nada en mí. ¿Vive o no vive en esta noche? Pero si Dios ha hecho algo en mí, pues yo voy a reproducir lo que Dios ha hecho en mí, en otras personas, en mi familia, en el trabajo. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 1, verso 3. ¿Lo tienen? Primera de Pedro capítulo 1, verso 3, dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Qué tremendo. Lo que pasa en la vida de una persona que realmente entrega su vida a Dios es un nuevo nacimiento. Pedro le llama un renacer para una esperanza viva. ¿Para qué? Para la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos una esperanza viva. Mira lo que dice el verso 23. Vamos a leer el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra que vive y permanece para siempre. Note que ya la semilla, eso es lo que significa la palabra simiente. Cuando dice no ahora de una semilla corruptible. ¿Qué es la semilla corruptible? Es la semilla que se muere, que se corrompe, que se daña. ¿Qué produjo la semilla de su papá? Un hombre corruptible, una mujer corruptible. Nosotros venimos de una semilla corruptible. Pero ¿qué es lo que produce la semilla de Dios? La simiente de Dios produce una persona incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que hace Dios en nosotros? Darnos una nueva esperanza de vida. Darnos una esperanza de una eternidad. Advertirnos de un juicio venidero, de una muerte eterna, para que no seamos juzgados y para que no muramos eternamente en ese infierno del que la Biblia habla, que no se apaga ni de día ni de noche, el fuego no se apaga, el gusano no muere, dice la palabra de Dios.
Y yo no quiero no solamente ir allá, yo no quiero que mi familia vaya allá. Usted no quiere solamente ir al cielo y escapar de una eternidad sin Dios. Usted quiere que todos los que usted puede llevar, todos los que se pueden salvar. La Biblia dice que el Señor le dijo a Abraham que Sodoma y Gomorra serían consumidos por el fuego. Pero antes de que Sodoma y Gomorra fueran consumidos por el fuego, Dios le dijo a Abraham: yo voy a ir por tu sobrino que vive en Sodoma, y ellos van a ser. Y mandó Dios 2 varones, 2 ángeles a predicarle o advertirle a Lot: sal de este lugar, porque la ciudad va a perecer, la ciudad va a ser consumida por el fuego. Y la Biblia dice que Lot no tenía muchas ganas de salir, y la esposa de Lot tampoco tenía muchas ganas de salir. Se habían acomodado a vivir ahí en Sodoma y Gomorra. Mire, ¿cuál es el gran peligro que corre la iglesia hoy en día? Que escuchan la palabra como la gente que vivía en Sodoma, como la familia de Lot, que viene un juicio y estamos mirando las señales como nunca antes. Estamos mirando las señales, hermanos, de que este mundo está llegando a una crisis sin salida. Todo lo que vemos son señales de que, hermano, estamos llegando a un punto donde no hay escape para este mundo. Hoy yo no sé cuántas personas me han mandado un mensaje, pero ¿sabe cuál es el mensaje que me han mandado hoy? Hermano, la gasolina va para arriba. ¿Cuántos recibieron en estos días ese mensaje? La comida, hermano, va a encarecerse o se está encareciendo. Otros hablando de las crisis que hay en Europa y de todos los problemas que está pasando el mundo ahora. ¿Y qué podemos hacer? No podemos ignorar esa realidad de lo que está pasando en el mundo, pero no nos podemos cruzar de brazos y no hacer nada. Tenemos que hacer como el Señor le dijo a través de estos ángeles a Lot y a su mujer y a sus 2 hijas: Lot, levántense y escapen por sus vidas. ¿Cuál es el mensaje que debe escucharse hoy detrás de los púlpitos? Hermanos, escapen por sus vidas. Pero no es escapar aquí en esta tierra, hermanos. Aquí no va a haber escape. ¿A dónde vamos a huir de una crisis atómica? ¿A dónde el mundo va a huir de una hambruna? Dígame usted, hermano, ¿a dónde va a huir usted de una guerra? ¿A dónde va a huir usted de una crisis de hambre? ¿A dónde vamos a huir de las enfermedades que están empezando, hermanos, a tocar a este mundo, como esta pandemia que acabó de sacudir al mundo? ¿A dónde huyó la gente? ¿Dónde se escondió la gente? Y fue un toquecito nada más. Porque esta no es ni la primera ni será la última de las pandemias. Amén. Ni es la peor. Sodoma y Gomorra eran para Lot y su familia lo que es este mundo para la iglesia. Es una figura, hermanos, que debemos mirar con detenimiento. Debemos prestar atención cuando miramos la Biblia. Mire, hermano, la gente en estos días, salió un pastor pidiendo perdón porque él había dicho cuándo iba a venir el Señor. Pero yo le voy a decir algo, hermano. Aunque estuvo bien que pidiera perdón, porque la Biblia no dice cuándo viene el Señor, ni el día, ni la hora, ni el año, ni nada. Pero tampoco podemos ignorar que los tiempos que estamos viviendo son los tiempos más reveladores, los días más claros de la venida del Señor. Porque aunque el Señor nunca dijo que íbamos a saber el día ni la hora, sino todo lo contrario, dice: ni aún el Hijo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, dice, sino solo el Padre sabe el día y la hora. Pero Él sí dijo: pero serán como los días de Lot, serán como los días de Noé,
¿Cuáles eran los días de Lot? ¿Cuáles eran los días de Noé? Días como estos, hermanos. Pero a veces miramos, bueno, ¿qué es lo que va a estar pasando en el mundo? Hermanos, la señal no es lo que va a estar pasando en el mundo. La señal es lo que no estará pasando dentro de la iglesia. El mundo no se va a arreglar, el mundo no se va a salvar de esto que viene para esta tierra, no se va a salvar. Pero lo que sí el Señor le dijo a Lot fue: toma a tu esposa, toma a tus hijos y salgan de aquí, porque Sodoma y Gomorra no se van a salvar. Le estaba diciendo a la iglesia de nuestros días: toma a tu esposa, toma a tu esposo, toma a tus hijos. Busquen a Dios, salgan de este mundo, salgan de ese sistema pecaminoso. Hermano, mire, es un reflejo de lo que está pasando hoy en la iglesia. Porque mire, probablemente usted hoy leyó la Biblia, tal vez no este pasaje, pero si tú interpretas las palabras de estos varones a Lot, le dicen: apresúrate. ¿Qué es apresúrate? Lean sus Biblias y lean la noche en que Israel salió de Egipto. ¿Se acuerdan de la noche en la que Israel salió de Egipto? Esa noche habría gran muerte en Egipto, la última y más terrible de todas las plagas. Todos los primogénitos que vivían en casas que no estuvieran marcadas con la sangre de un cordero morirían. Y el Señor le dijo: tomen el cordero de donde van a sacar la sangre y cómanlo en la casa. Pero Él les dio instrucciones cómo comerían. Dice: lo van a comer con pan sin levadura. Estoy hablando, ustedes saben, cada mes que voy a hablar de un tema, yo empiezo con una introducción. Voy a poner las bases de lo que vamos a hablar en este mes. Él dijo: el pan con el que van a comer ese cordero es pan sin levadura. Jesús siempre le habló a los discípulos: no coman la levadura de los fariseos. Jesús siempre estuvo hablando de la levadura, contra la levadura. Él dijo: un poquito de levadura puede contaminar toda la masa. La levadura es la falsa enseñanza, la levadura es el error. Él dijo: tengan cuidado, esta noche va a haber muerte, pero en sus casas va a haber vida. Y ustedes no se van a quedar en Egipto, ustedes van a salir de Egipto. Y ustedes no van a comer esa falsa doctrina, ese falso error, ese pan sin levadura. Ustedes tienen que comer pan sin levadura, hay hierbas amargas, un bordón en la mano, y van a comer apresurado la comida esa noche. ¿Por qué apresurado? Porque era una noche de peligro. Era la última noche en Egipto. Era la última noche de esclavitud. Era la noche en la que ellos saldrían a la libertad. ¿Por qué les dice? Van a tener el bordón en la mano y van a comerlo apresuradamente. Por la misma razón por la que Él le dijo a Lot: apresúrate a salir de aquí, de Sodoma y de Gomorra, Lot, porque el fuego va a caer. Y antes que el fuego caiga, el pueblo tiene que salir para no estar bajo la ira de Dios que va a descender sobre Egipto y la que iba a descender sobre Lot. Amén. Si ustedes comen sentados, cómodos en la mesa, ustedes no saben del peligro que viene esta noche. Si Lot, tú no te apresuras a tomar a tu esposa y salir de Sodoma, tú no te imaginas del peligro que viene. Amén, hermanos. Y dice la Biblia que Lot tuvo que ser tomado por las manos de estos varones, como cuando usted está huyendo del peligro y la gente está ahí, como están los muchachos ahora, y la gente que andan con los teléfonos en la mano, distraídos, todos, hermanos, desconectados de la realidad. Y los ángeles lo tomaron por las manos y casi que lo sacudieron.
Hey, salgan porque el fuego está cayendo ahí arriba en Sodoma, pero aquí no será la excepción. El fuego viene bajando. Amén. Mire, la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 24, vamos a leer la palabra esta noche. Habla de esos días que vienen para esta tierra. Mateo capítulo 24. Amén. ¿Ya lo tienen? Para atrás no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero usted lo puede leer. Hay una lista de todas las señales que van a estar pasando para el fin de los tiempos. Amén. Todo lo que va a estar pasando en los últimos días. Falsos profetas, guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos, pestes, hambruna en toda la tierra por haberse, verso 12. Quiero que mire lo que está pasando dentro de la iglesia. Todo lo que está pasando fuera de la iglesia es antes. Muertes, guerras, señales en el cielo, en la tierra, rumores de guerra. Amén. Nación contra nación y reino contra reino levantándose, terremotos en diferentes lugares, todo eso está pasando. Pero esas señales no son tan evidentes y peligrosas como las que entonces van a venir más cerca de la venida del Señor. Verso 12, cuando se multiplique la maldad, ¿qué va a pasar con el corazón de muchos? Ahora le pregunto, hermano, esos muchos, ¿quiénes son los que están allá afuera? El pueblo de Dios. El corazón de muchos dentro de la iglesia se enfriaría. ¿Hacia qué se enfriaría el corazón de muchos? Primero, hacia Dios y su palabra. Ya no tendría ningún interés por oír la palabra, ningún interés por sentir la presencia de Dios, ningún interés por renovar el Espíritu Santo en su vida. Ya le daría igual sentir que no sentir, oír esta verdad que oír esa mentira. Es más, se ofendería a la gente en los últimos días con la palabra. Pero yo vengo a recordarles esta noche quién es su pastor aquí esta noche. Su pastor no está comprometido con nada ni con nadie. Hemos ofendido a Dios toda la vida con nuestros pecados. Tenemos que dejar que por un tiempo la palabra también nos ofenda. Nos va a ofender, nosotros lo hemos ofendido a Él. Me va a hacer sentir mal. Yo también he hecho sentir mal a Dios. Yo era un borracho, era un alcohólico, era un mentiroso y ahora estoy ofendido con Dios. Ahora me siento mal con la palabra. Y el peor error que cometen muchos predicadores es cogerle miedo a la gente. Ese es el peor error hoy en día de los predicadores. Que la gente se va. Pero ¿se van para dónde? Si los discípulos del Señor le dijeron a Jesús: Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Solo en Jesús hay vida. Solo en Jesús hay esperanza. Solo en Jesús hay salvación. Y si alguien me está diciendo: yo necesito avivar el fuego del don de Dios, yo necesito renovar mi experiencia con el Espíritu de Dios, yo necesito alejarme un poco del mundo y de las modas de este mundo, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es dentro de la iglesia que el amor de muchos se enfriará. Mire, cuando Jesús le dijo a los discípulos: cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. ¿De qué tierra tú crees que el Señor está hablando? ¿Del mundo? Si el mundo no tiene fe, hermano. ¿Qué amor se va a enfriar? El amor del mundo, si el mundo no tiene el amor de Cristo. Él está hablando de la tierra como su iglesia, como su pueblo. El amor de muchos se enfriará dentro de la iglesia. Hallará fe en la tierra, su iglesia. Vamos a seguir leyendo, versículo 13. Mas el que persevere, por eso le digo, está hablando de la iglesia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿A quién le está hablando él allí? A la iglesia. Por haberse multiplicado la maldad. ¿Dónde la maldad enfría el corazón de los
hijos de Dios. ¿Dónde? ¿Dónde el diablo está usando para enfriar el amor de muchos? ¿Dónde? En ese contacto, en esas visitas, en esas relaciones, en ese amor por el mundo, se enfría el amor por Dios. ¿Qué es lo que tú ves en esa pantalla? Eso tiene que ver con tu nivel de avivamiento de Dios, fuego de Dios o frialdad. Porque la maldad de muchos, dice, la maldad se iba a multiplicar. ¿Cómo es que la maldad me puede afectar para que me enfríe? Cuando yo la veo. ¿Y dónde está usando? Mire, si la iglesia no redobla su esfuerzo por alcanzar el mundo, el diablo sí lo está haciendo para perder al mundo. Porque ¿qué ha hecho el diablo? Mire, una profecía del Antiguo Testamento era que la ciencia se aumentaría, pero la ciencia no se aumentaría para beneficio del reino de los cielos. Usted me puede decir, hermano, este aire nos ha beneficiado. Pues la iglesia no todo el tiempo tuvo aire y Dios siempre salvó a las almas. Oh, hermano, estas pantallas, ¿cómo nos ayudan? Sí nos ayudan mucho, el micrófono nos ayuda mucho, pero Dios nunca dependió de la ciencia para alcanzar al perdido. Jesús se paró en un campo y le predicó a 20,000 personas y les dio de comer a 20,000 personas. No tenía micrófono, no tenía un restaurante, no tenía un delivery y él pudo suplir la necesidad de todo. Pero el diablo está usando más la tecnología para enfriar. Porque después de que como Saúl comes, ¿qué haces? Te levantas y te vas. ¿Quiere que escuche? ¿Quiere que le diga algo esta noche? ¿Por qué la gente no tiene hambre de Dios? Iglesia. ¿Por qué la iglesia no tiene hambre de Dios? ¿Por qué? Póngase a pensar en lo natural. No trate de pensar, pero ¿dónde estará ese versículo que dice que ¿por qué no tenemos hambre de Dios? No, póngase a pensar en lo natural. ¿Por qué yo no tendría hambre? ¿Por qué no querría comer la comida que mi esposa preparó en la casa? Porque ya le está entendiendo, ¿verdad? Si estás comiendo fuera de tu casa, cuando llegas a la casa, ¿qué pasará con lo que tu esposa preparó? No importa si es una comida sana, no importa si es la gallina de patio, no importa si es una comida sin mucha grasa, si bien preparada, condimentada, bien saludable, bien todo bien preparado higiénicamente por su esposa. No. Usted fue a la calle, compró una hamburguesa, compró una lata de soda y papitas y usted llegó a la casa lleno o llena, de tal manera que usted no tiene hambre de esa buena comida. ¿Qué pasaría si usted está todo el día en la calle y llega a su casa y se sienta en la mesa y usted encuentra un plato de arroz y la ensalada y la gallina allí servida, hermano? Usted va a pedir más, dame más. Es exactamente lo que pasa cuando un hijo de Dios está comiendo la comida de este mundo en la tecnología o en el trabajo, juntándose con gente que no le conviene. Ellos pueden oír en la iglesia la palabra de Dios. Hay que ir por los perdidos, hay que salir de este mundo. Las señales están cumplidas, Cristo viene pronto. Pero hermanos, si usted está lleno, no hay espacio en su vientre por la palabra de Dios. Por eso lo que la iglesia siempre necesitó, vaciarse del mundo para llenarse de Cristo. Aleluya. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Jesús mismo dijo, hermano, nadie pone vino nuevo en odres viejos. Nadie pone remiendos nuevos o parches nuevos en remiendos o en telas viejas. ¿Por qué?
lo que había que hacer para venir a Cristo, ¿qué era? Vaciarse. Vaciarse. ¿Qué era lo que le estaba diciendo el Señor a Lot? Lot, toma tu esposa, toma tus 2 hijas y sal, porque la destrucción es inminente. Pero ¿qué había pasado con la esposa de Lot? Ella estaba llena de Sodoma, estaba llena del mundo en el que ella vivía, y ella no quería salir. Y Lot estaba: mi amor, levántase, prepare el lonche, hijas, levántese, que acuérdense, hoy es el día del juicio, hoy el Señor ha dicho que va a ser destruido. Y ellos estaban allá dudando, durmiendo. Ellos dicen: pero si aquí tenemos todo lo que necesitamos, ¿para qué salir de aquí si en Sodoma tenemos todo? Cuando quieras ver cómo será el fin del mundo y cómo estará la iglesia, mira a Lot y a su esposa, y así estarán muchos. Yo sé, hermanos, que tenemos planes, tenemos aspiraciones, deseamos cosas de este mundo, y eso no es malo. Usted debe de trabajar, de estudiar y de esforzarse en este mundo como si usted va a vivir 100 años. Pero usted debe de vivir una vida para Dios como si el Señor regresara esta noche, como si todo se va a acabar esta noche. Usted tiene que vivir trabajando, construya su casa, eduque a sus hijos, compre un carro nuevo, está bien, como si usted va a vivir 100 años aquí. Pero no se apegue al mundo y no copie las cosas de este mundo, porque Dios puede venir esta misma noche. Será como en los días de Lot. Yo no sé si usted quiere quedarse aquí abajo, pero la Biblia dice, hermanos, que el juicio que viene es un juicio terrible. Mire lo que dice la palabra del Señor, verso 14. Que este evangelio, esta es la parte más poderosa de este pasaje esta noche. Este evangelio, no cualquier evangelio, amén, no el evangelio de la prosperidad. Estamos en Mateo capítulo 24, hermanito. Mateo capítulo 24. Este evangelio, no de los milagros, sino el evangelio del reino. Amén, hermano. Hermanos, les hago una pregunta. ¿Ustedes no conocen a alguien que le gustaría escuchar un evangelio diferente al evangelio del reino? ¿Sí o no? No hay persona. Mire, ¿se acuerdan del mensaje del miércoles pasado? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje del miércoles pasado? Mayordomía del cuerpo. Ese no es el mensaje que muchos quieren oír. Pero la Biblia no habla de que el mensaje, la predicación de la prosperidad, de la abundancia, de la sanidad, del ahora y viene, sería predicado. No, el mensaje que sería predicado, el evangelio que sería predicado es el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuál era el reino de Dios? Era la palabra que estaba en la boca de Juan el Bautista. ¿Y cuál era el mensaje que predicaba Juan el Bautista? Generación de víboras. Con razón le cortaron la cabeza a Juan, hermano. Pero el mensaje del reino, mire, ¿usted cree que Jesús predicaba masajitos y terapias y dulcecitos a la gente? No, hermano. ¿Qué le decía Jesús a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Ese era el mensaje que Jesús predicaba. Por eso cuando la gente escuchaba a Jesús, hombre, todo iba bien, el pan, los peces, los milagros, hasta que Jesús se sale con esa.
¿Usted cree que si Jesús viniera, hermano, en estos tiempos, se pone un saco, una corbata y se para detrás de un púlpito y no le dice a nadie, yo soy Jesús, y empieza a predicar detrás de un púlpito? Les hago la pregunta, hermano, ¿esa iglesia se llenaría? Les hago la pregunta, siglo XXI, ¿la gente iría detrás de ese Jesús? No. Por eso cuando alguien le dice, ay hermano, cómo me gustaría vivir en los tiempos de Cristo, cómo me gustaría ver a Jesús. Y la gente hace peregrinaciones para ir a Jerusalén, a Israel, donde el Señor caminaba. Y hay gente que me ha dicho a mí, ay hermano, y se siente una atmósfera espiritual tan poderosa. Yo no sé, yo fui y yo no sentí nada. Tal vez fui bien carnal, bien mundano tal vez. Yo no sentí nada. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el mensaje de Jesús era un mensaje que confrontaba el pecado, la religión y la mundanalidad. Por eso les dije ahorita hace un ratito, si Jesús llegara no con una bata larga, no con una túnica, su barba como algunos lo pintan, y el pelo largo y hasta con la coronita de esclavo. No. Si Él llegara, hermanos, como nos vestimos nosotros acá en Occidente, se para detrás de un púlpito. Piensen en esto que les estoy diciendo. Hermano, le estoy hablando a los que leen la Biblia. Si no usted, hermano, usted va a decir, no, pastor, usted tiene que adaptarse. Estamos modernos, pastores, otros tiempos. Cielo y la tierra pasarán, la palabra de Dios no pasa, hermano. Si Jesús viniera en este tiempo y se para detrás de un púlpito, yo le pregunto, ¿cómo crees tú que reaccionaría la gente escuchando a Jesús? Si Juan el Bautista viniera vestido con un saco y una corbata, o como tú lo quieras poner, y se para detrás de un púlpito y empieza a predicar, te hago la pregunta, ¿cómo predicaría Juan el Bautista? Amén. Si el apóstol Pablo vendría vestido como nosotros y se para detrás de un púlpito, su mensaje sería igual que el de Juan y el de Jesús. Lee cómo predicaba Pablo. Pablo estuvo predicando largo rato. Yo no sé si gritando, corriendo, cómo, pero dice la Biblia que había un joven arriba en el segundo piso, en la ventana de arriba, y estaba escuchando a Pablo. Este joven se llamaba Eutico y se quedó dormido. Yo no sé si de cansancio o porque el mensaje de Pablo para él era un mensaje aburrido. ¿Y alguien quiere conocer a Jesús? ¿Alguien quiere conocer a Juan? ¿Alguien quiere conocer a Pablo? Vamos a seguir leyendo lo que dice la palabra del Señor. Estamos en el versículo 14. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La pregunta aquí es, ¿cuándo vendrá el fin? Cuando hayan guerras, cuando hayan terremotos, cuando se levanten reinos contra los reinos y las naciones contra las naciones. No, dice que cuando el evangelio del reino. Hermanos, ¿cuántas iglesias hay en Santiago? Yo no sé, pero una pregunta muy interesante sería, ¿cuál de esas iglesias predica el reino de Dios y su justicia? Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Sabe lo que le dijo un hombre al hermano Javier hace unos años atrás? Hermano Javier estaba evangelizándolo ahí en el campo donde estaban trabajando. Y este hombre dijo, no, ya yo voy a la iglesia, yo tengo mi religión. Y el hermano Javier le dijo, pero usted tiene que arrepentirse. Y se enojó, hermano, y empuñó el machete duro, que el hermano Javier creía, bueno, me va a dar con el machete. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere oír de arrepentimiento. Si tú le dices a la gente, vamos a la iglesia, que Dios te va a sanar en la iglesia, ellos van a ir corriendo.
Sí, pero yo voy a decir, hermano, cuando yo me enfermo, yo hago una de dos cosas. Yo oro a Dios. Y otras veces yo voy al médico. ¿Alguien aquí no va al médico? Yo felicito, usted tiene mucha fe. Pero yo he ido al médico, yo he tomado medicina. Yo no le he fallado a Dios. Pero otras veces, hermano, no he tenido tiempo de correr a un médico. Otras veces he estado lejos de un hospital. Ha sido de madrugada. He orado y Dios ha hecho un milagro. Usted no va a oír desde este púlpito que si usted ofrenda, que si usted diezma, Dios lo va a multiplicar y Dios lo va a bendecir. Nunca lo va a oír en este púlpito. Porque les he dicho, Dios no es un cajero automático. Dios no es una hada madrina con una varita. Hermanos, si Dios nos quiere bendecir, Él nos va a bendecir. Oh, hay elementos para la bendición. Sí, séale fiel a Dios, sea íntegro con Dios, trabaje duro, esfuércese, estudie, ponga un negocio. Dios lo puede prosperar. Claro que sí, Dios prospera. Pero ese no es el mensaje del reino. Amén. Hermano, que Dios lo va a sanar a todos. No, Dios no va a sanar a todos. Si no, no se hubiera muerto tanta gente de COVID en esta pandemia. ¿Qué pasaría con los que murieron? No tenemos que morir algún día. Pensar de que Dios tiene que sanarlo todo es una mentira, es una falacia. Pablo dijo, yo he sido perseguido. ¿Dónde está Dios? Dios está en su trono. Pablo era su hijo, pero él dijo, tengo que padecer esto. Pablo dijo, he sido perseguido, he sido azotado. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta noche? Ese no es el mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino, hermano? El mensaje del reino es, hay que buscar a los perdidos y decirle, hay un cielo nuevo y una tierra nueva preparado para los que aman a Dios. Pero tienes que morir y tienes que renacer. Y la única manera de renacer o volver a nacer es arrepentimiento. Entonces dicen gloria a Dios. Ese es el evangelio del reino. Póngase de pie, por favor. Porque lo que dice aquí, hermano, esto es tremendo, es terrible. El versículo que sigue, el versículo 15. ¿Qué dice el versículo 15? Léalo en su Biblia, manténgala abierta su Biblia. Pero mire lo que dice el versículo 15, hermanos. Después de que este evangelio sea predicado. ¿Qué sucede cuando predicamos el evangelio del reino? ¿Qué va a pasar? Escúcheme, hermano. Después de que tú predicas, la gente se arrepiente. El que quiere, por eso, Marcos 16:16. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que crea y sea bautizado va a ser salvo. Cuando predicamos el evangelio del reino, el que se quiere salvar se salvará. Y el que no se quiere salvar se perderá. Y después de que el evangelio del reino haya sido predicado en toda la tierra, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló. Entonces mire lo que viene aquí y ahora. Ya la iglesia hizo su trabajo, ya usted le predicó a sus compañeros, ya usted le predicó al vecino, ya usted predicó la palabra, ya usted abrió una célula, ya usted se involucró en el crecimiento de la iglesia. Bueno, dice la Biblia, ahora lo que viene es la abominación desoladora de la que habló Daniel, capítulo 9 del libro de Daniel. Habla del anticristo, es la abominación desoladora, y por eso dice que los que leen la Biblia son los que la entienden. El que lee, entienda. ¿Y qué va a hacer el anticristo? Mire, me gustaría que ustedes oyeran todo lo que quisiera decirles en esta noche. Pero el domingo vino alguien aquí, hermano Nico lo trajo aquí a la iglesia. Este hombre es un cerebro, hermano Nico, sabe mucho. Este hombre está clarito, hermano, en que todo lo que está pasando ahorita en el mundo es un plan para lo que ellos mismos están declarándolo con su boca, un nuevo orden mundial. Yo recuerdo que yo escuchaba de un nuevo orden mundial cuando yo estaba chiquito en la iglesia, pero solo hablaban de eso los pastores. ¿Y sabe lo que decían la gente que estaba fuera de la iglesia? Eso es una locura, nuevo orden mundial.
Pero el domingo les enseñé a los hermanos en el billete de $1, donde aparece el símbolo masón, un triángulo con un ojo, el ojo que lo ve todo. Dice Novo Orden Seculorum, que significa nuevo orden secular. Un nuevo orden, de eso se habla hace años, está ahí en tu billete de $1. Nuevo orden para este mundo. Todo lo que está pasando ahora en el mundo, la pandemia, la guerra en Ucrania que va a traer una secuela para todo el mundo. Los cambios políticos que hubieron en Estados Unidos en el 2020, noviembre del 2020. Donde la gente creyó lo que les digo el noticiero y nadie se dio cuenta que fue un fraude para poner a alguien diferente al que había ganado esas elecciones. Para que el plan de un sistema regido en este mundo por un hombre, el nuevo orden mundial, un solo gobierno, una sola economía, una sola religión. ¿Han escuchado hablar del ecumenismo en estos días? De una religión que unifica a todos. Mire, yo me alegré mucho de escuchar a un hermano nuevo en esta iglesia clarito en esto. Alguien le dijo, mira, todos tenemos que unirnos, todos vamos para el cielo. Y este hermano, un hermano nuevo de esta iglesia se paró y dijo, ¿cómo es posible que ese hermano viejo de una iglesia está creyendo? Hermanos, el diablo está moviendo la mente de los cristianos a creer, todos van para el cielo, todos hablamos de Dios, todos tenemos que unirnos. Bueno, hermanos, la Biblia dice que la única manera en que la gente se una y que Dios lo apruebe es que ellos se conviertan a ti y no tú vas detrás de ese falso evangelio de su reino. Mira lo que viene después de esto, el verso 16. Léelo en tu Biblia, hermano. Después de que este anticristo se manifieste, dice, el que esté en Judea, huya a los montes. Verso 17. ¿Por qué están corriendo? El que esté arriba en la azotea, no baje a tomar algo de su casa. ¿Por qué no hay tiempo para bajar a tomar la comida, la ropa, la pasta de dientes, el cepillo, los zapatos? ¿Por qué? Siga leyendo, verso 17. El que esté en el campo no regrese atrás para tomar su capa. 19. Mas ay de las que estén embarazadas o encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Qué más? Verso 20. Orad pues que tu huida, ¿te acuerdan del pueblo de Israel comiendo apresurado el cordero? ¿Se acuerdan de Lot? Oh Lot, huye, corre por tu vida. Vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? ¿Qué más? Porque habrá entonces gran tribulación como nunca ha habido desde el principio del mundo, ni habrá hasta ahora. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué es lo que viene para este mundo? ¿Salvación? ¿Qué es lo que viene para este mundo? ¿Se van a arreglar las cosas aquí y todo va a estar bien? La Biblia dice, ¿por qué Dios le estaba diciendo sal, sal? A Israel hay tierra prometida para ti, no es aquí. A Lot, sal de aquí, no es aquí en Sodoma y Gomorra. A Noé, sube al arca porque no es aquí abajo. ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? Hermanos, si no le gusta la predicación, no vuelvan el próximo domingo. Hermanos, si no le gusta el mensaje, vaya a otra iglesia, que allá los van a tratar suavecito. O sea, le van a tratar suavecito, menos el bolsillo, ese sí no se lo van a tratar bien. ¿Por qué tú crees que gente te trata bien, hermano? Cuando alguien te trata bien, algo quiere, ¿sí o no? Así que si tu pastor te trata bien es porque algo quiere. Jesús no trató bien a nadie. Y te estoy hablando de la palabra, no de la compasión por los perdidos. La Biblia dice que Él sintió compasión por los perdidos, que Él multiplicó el pan para el hambriento, que Él sanó a la mujer del flujo de sangre y se detuvo para sanar al ciego Bartimeo. Pero cuando Él hablaba con rigidez, con claridad.
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio y vendrá el fin. La iglesia tiene que salir a predicar. Tú tienes que hablar con alguien. Cuando estás cortando el cabello, esa gente necesita escuchar que eres un hijo de Dios. Cuando estás cuidando ahí en tu trabajo, la gente necesita escuchar que eres un hijo de Dios. La gente necesita saber a su alrededor quiénes son ustedes. Oh, somos un pueblo, no somos distintos a la gente que está allá en nuestra manera de vivir. Tenemos limitaciones, hay pobreza, a veces ni siquiera comemos bien, hay toda clase de situaciones que vive el pueblo de Dios, que se viven allá afuera. Pero hay algo que el pueblo de Dios sabe que el que está allá afuera no sabe, y es: este mundo está llegando a su final. La palabra de Dios ya se cumplió, hermano. Solo estamos esperando que el Señor regrese. Y Jesús dice: cuando Él vuelva, hallará fe. ¿Sabe por qué yo creo que todavía hay fe aquí adentro? Porque venimos a la casa de Dios a oír la palabra de Dios. Y le hablamos a alguien entre semana: te invito a mi iglesia. ¿Cuántos alguna vez han invitado? Te invito a alguien. Le han dicho a alguien: te invito a mi iglesia. Eso es fe. Pero tenga cuidado, porque la Biblia dice que hay un grupo de gente que cuando el Señor regrese, dentro de la iglesia habrá un grupo de gente que su amor se habrá enfriado y no tendrá fe. Cristo ya viene. La misión de la iglesia es una sola: es predicar a los perdidos que el Señor ya viene. Quiero que cerremos nuestros ojos por un momento y vengamos al altar esta noche. Si deseamos en nuestro corazón un toque de Dios, deseamos en nuestro corazón reavivar nuestro deseo de